En estos días hemos hablado mucho en nuestras reuniones pasadas acerca de lo sobrenatural, ¿verdad? De cómo eso se manifiesta en nuestras vidas. Y este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 3, dice la versión NBI, y un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y Juan, que estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, les dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio alabar a Dios, reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada de Hermosa. Se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Amén. Aleluya. Lo sobrenatural de Dios, hermanos, está a una distancia. Si pusiéramos o dijéramos una distancia, es ahí, a milésima de las cosas naturales. Lo sobrenatural de Dios, o lo sobrenatural, está a un paso de lo natural. Nosotros muchas veces le hemos distanciado, lo hemos puesto muy lejos, como algo que es inalcanzable, como algo que no podemos acceder nosotros. No solamente en el hecho de recibir algo, de experimentar algo, una sanidad, un milagro, una manifestación sobrenatural, un prodigio de Dios, sino también nosotros ser activados en ese orden. Hace ya varios años, ¿cuántos conocen o han oído hablar por lo menos del evangelista Carlos Anacondia? Este hombre que se había convertido al evangelio, un empresario en Argentina, con una fábrica de bulones, que sostenía a su familia, vivía, y se convirtió al evangelio en una campaña, y estaba en la iglesia haciendo la tarea que hoy hacen los diáconos aquí, la portería. Esa era su tarea. Era un diácono que oficiaba de portero, ¿verdad? No es que solo hacen esa tarea, los diáconos hay muchas otras, ¿verdad? Pero este hombre, Carlos Anacondia, era su tarea, y tenía una inquietud en su corazón de salir, de experimentar algo que fuera más allá de lo que estaba acostumbrado a hacer. ¿Y qué sucedió? Le pidió a su pastor la posibilidad de hacer algo, y el pastor le dijo que a veces nosotros hacemos eso, los pastores, cuando queremos sacarnos a alguien rápido de arriba, le damos algunos folletos y dice: bueno, anda a evangelizar, repartir folletos, ¿verdad? Como algo, no todos lo hacen, pero a veces suele pasar, ¿verdad? Y bueno, sin prestarle mucha atención, le dio folletos, y él se fue a visitar a los enfermos, a los hospitales, y repartir folletos. Esta era su tarea. Esto fue lo que comenzó a hacer. Pero un día de esas idas, de esas tantas idas y venidas, sucedió algo. Dio ese paso, el paso de
experimentar lo sobrenatural. Y sucedió que oró por una chica que estaba desahuciada, su situación era terrible, y él oró por ella. Y en ese instante que oró, el milagro sucedió. Aquella chica fue sanada y se armó una revolución en aquel hospital, porque al ver este milagro, los otros enfermos comenzaron a llamarlo y a buscarlo y a pedirle, no, vení, orá por nosotros, orá por mí, ¿verdad? Y varias personas en ese día comenzaron a experimentar milagros sobrenaturales. Amén, porque un milagro es sobrenatural. Y allí comenzó, en el año 1984, por allá, el fenómeno Carlos Anacondia, ¿verdad? Que ha permanecido por muchos años. Ya hoy él prácticamente no hace campañas, a gente de su equipo, de su ministerio salen a hacer. Pero ¿a qué quiero llevarle o tratar de transmitirle en esta tarde? Es que lo sobrenatural está ahí a un paso de aquellas cosas que nosotros acostumbramos a hacer rutinariamente en el servicio a Dios o en otras orden de la vida. De repente se pueden transformar en algo, en un mundo sobrenatural, porque nos animamos a dar ese paso de fe. Amén. El libro de Éxodo, capítulo 3, creo que es capítulo 3, déjeme confirmarlo para no decirle que es 3 y es 2, pero está, si no es 3 y es 2, peguen el palo, ¿verdad? Hablando en términos futboleros. Capítulo 3, dice así: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo en el desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios, y estando allí el ángel del Señor se le apareció entre llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué esta zarza no se consume. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, al mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo, Moisés, Moisés. El fenómeno Moisés comienza en un estado natural y a un paso se manifiesta lo sobrenatural. Yo no le voy a leer toda la historia, pero usted puede leer en su casa y encontrará después que este Moisés, después de este encuentro con Dios sobrenatural, él comienza a tener experiencias sobrenaturales. Cuando él habla con Dios y Dios le comisiona y le dice por qué se manifestó a él, Moisés pone excusa y Dios le dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerda esa historia? Tiene una vara, dice, bueno, la tira una vara y la vara se convierte en culebra, ¿verdad? Y después le dice, bueno, toma, Moisés se asusta, huye de aquella vara, de aquella culebra, y Dios le dice, bueno, ahora tómalo por la cola, y él la toma por la cola y se vuelve de nuevo. Después le dice, mete tu mano en tus pechos, en tu seno. Y cuando metió su mano, cuando la volvió a sacar, su mano estaba leprosa. Moisés se asustó y se vuelve a meter tu mano. Y así sucesivamente Moisés comienza a vivir en un mundo sobrenatural. Amén. En un paso, en un instante. El mundo de lo sobrenatural, hermanos, está ahí, al alcance de nuestra mano. Decirle que está a tu lado, está al alcance de tu mano. Exactamente. Creemos que está muy lejos. ¿Qué hacía Moisés? Cuidaba las ovejas que ni eran propias de él. Hacía 40 años que estaba en ese desierto, que ya posiblemente había perdido la expectativa
o la esperanza de que lo que Dios, o sea, a través de su madre, él había crecido escuchando, ¿verdad?, que Dios tenía planes con su vida y que Dios lo había guardado de las aguas del Nilo, que los cocodrilos se lo comieran en el Nilo. Dios lo había guardado y lo sacó de las aguas, porque el nombre Moisés, porque de las aguas te saqué, significa. Y dijo, bueno, ¿dónde está? Y allí estaba haciendo una tarea ordinaria, cuando de repente se manifiesta lo extraordinario en su vida. Amén, aleluya. Y hermanos, esa es la expectativa. Cuando seguimos, yo quiero rápidamente tratar de mostrarle, ¿verdad?, por la Biblia, que hay muchos ejemplos de personas comunes que de repente, como la historia de Gedeón, ¿se acuerdan la historia de Gedeón? Jueces capítulo 6. Los madianitas habían empobrecido al pueblo porque habían asolado a la nación judía y le habían quitado todo lo que tenían, y cada vez que ellos cosechaban venían los madianitas y se llevaban todo. Y Gedeón un cierto día estaba haciendo lo mismo, cosechando rápidamente para guardarlo, no sea que vengan los madianitas y se lleven todo. Y cuando estaba en esa tarea, Dios se presenta y le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y en ese instante, hermanos, aquel hombre llamado Gedeón, que estaba haciendo una tarea ordinaria, se comienza a transformar en un libertador de la nación de Israel. Aleluya, comenzó a hacer cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias. Aleluya, cualquier uno de nosotros estamos preparados o llamados a salir del ordinario y a experimentar lo extraordinario de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué más le puedo decir? La vida de Samuel, ¿verdad? El primer libro de Samuel nos habla de este Samuel que fue dejado por su madre Ana en el templo, en un templo donde el sacerdote Elí era un corrupto, inmoral. Sus hijos hacían lo que querían. Y en medio de ese ambiente de desorden, de pecado, Dios llama a Samuel. ¡Samuel! Y Samuel se despertó y salió corriendo para donde estaba Elí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste? Yo no te llamé. Y así 3 veces hasta que Elí, que estaba en otra, que vivía sentado en su silla amacándose, y así murió, porque el día que le dieron la noticia terrible de que sus hijos habían muerto y que el arca de Dios había sido llevada por los filisteos, dice que la Biblia que el sacerdote cayó hacia atrás en esa silla donde pasaba sentado y se desnucó y murió. Terrible. ¿Me entiende? Así era la terrible situación. Yo estoy tratando de mostrarle que a veces el contexto que nosotros tengamos es independiente. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, cuando Dios quiere bendecirte, cuando Dios quiere sacarte del ordinario y llevarte a lo extraordinario, a lo sobrenatural, no importa el contexto, no importa tu situación, Dios lo va a hacer. Aleluya, porque Dios lo quiere. Aleluya, y así hizo con él. Esa fue la manera. Samuel entendió, y a partir de ahí Samuel se comienza a transformar en el hombre más importante de la nación de Israel, el profeta, el sacerdote, el que guiaba al pueblo. Ese mismo libro de Primera de Samuel capítulo 10 nos habla de Saúl, el primer rey de Israel, que estaba escondido dentro de las pajas de la comida para los animales. Cuando andaban buscando rey, él estaba escondido, no quería saber nada. Tenía vergüenza, miedo, vaya a saber qué. A pesar, dice que él era más o menos como yo, porque dice que era hermoso, elegante. Así, bueno, eso es un atributo aparte que yo... Eso pasa a veces que me sale el ego de adentro. Gracias, Elo. Te debo el helado.
Resulta que esta era la situación de la nación. ¿Y qué hicieron? Querían un rey, queremos un rey, y fue elegido Saúl. Y en el capítulo 10 de Primera de Samuel, cuando es ungido, cuando Samuel, el mismo Samuel, lo unge y le derrama sobre él una redoma de aceite, un cuerno lleno de aceite, le dice unas palabras: a partir de ahora, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Aquel hombre que estaba escondido, que era tímido, que había sido enviado a buscar las asnas de su padre, Cis, que andaba perdido por allá, de repente es ungido por Samuel y se le dice: ahora que estás ungido, haz lo que te venga a la mano. Comienza a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Amén. ¿Para qué Dios te ungió? ¿Para qué fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué experimentaste esa presencia? Lo primero que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no viene solo para que nosotros hablemos en lengua y temblemos y hagamos ciertas cosas que nos suelen pasar. No, no solo para eso. Eso está bien también. ¿Me entiende? Sino para que nosotros hagamos cosas extraordinarias. Él nos ungió con su Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar un mensaje de esperanza. Amén. Lucas 4:18, el Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Dios me ungió. ¿Para qué? Para sanar a los corazones quebrantados, para abrir las cárceles de los que están cautivos, para predicar el año agradable del Señor, para abrir los ojos de los ciegos. Él te ungió con su Espíritu Santo para que nosotros activemos en nuestra vida lo sobrenatural, para que experimentemos lo sobrenatural. No solo que estemos esperando: Señor, haz algo sobrenatural, sino yo puedo hacerlo. ¿Me entiende? 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y qué más puedo decir de David? Capítulo 1 de Samuel 17, 16. El 17 es cuando mata a Goliat, pero el capítulo 16, ¿qué estaba haciendo David? Cuidando las ovejas de su padre. Y llegó Samuel a la casa de su padre Isaí, y pasaba uno y pasaba otro. ¿Y cuántos hijos tenés? Y tengo como 20, bueno, que sigan pasando. Era productivo Isaí, ¿verdad? Si no te falta uno, sí, tengo uno. ¿Y quién es? David. ¿Y dónde está David? Está cuidando las ovejas por allá. Llámalo. Mandá un Uber y traelo urgente. Allá llegó David, ¿verdad?, a la casa de su padre, y cuando entró, Dios le dice a Samuel: úngelo, ese es el rey. Ese es el futuro rey. De lo ordinario a lo extraordinario. De ser un pastor de ovejas a ser el rey de la nación más grande de toda la historia. ¿Me entiende? Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, con nosotros. Amén. Aleluya. Él quiere, hermanos, que entendamos que no es exclusividad de ciertos ungidos. Dios siempre, en su soberanía, Dios ha llamado a quien quiere y unge a quien quiere. Y siempre va a ser así. Pero nosotros muchas veces hemos creído que esa unción y que esa capacitación y que esas cosas sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, son solamente exclusividad de ese hombre, de Carlos Anacondia, de Cash Luna, etcétera, etcétera. Estaba mirando ahora estos días que estuvo Guillermo Maldonado en Chile y vieron, no sé, 400 y pico de milagros que son certificados, porque no solo suceden los milagros y pasa así desapercibido. Hay médicos que certifican exactamente lo que Dios hizo, ¿me entiende? Y Dios sigue haciendo y quiere manifestar su poder y su presencia. Aleluya. Y podía seguir citándole más pasajes de la Biblia, del libro de los Reyes, etcétera, etcétera. Pero volvamos allí.
al libro de los Hechos capítulo 3. Y ahí voy deteniéndome, voy cerrando mi predicación. ¿Qué hacían Pedro y Juan? Dice que tenían la buena costumbre, subían al templo a las 3 de la tarde. Usted imagínese a las 3 de la tarde en Rivera o en verano, en enero. Si lo hacemos, no vaya a inventar hacer oraciones esos días, porque terrible. A las 3 de la tarde y allí iban a orar al templo. ¿Cuántos años? Tenía más de 40 años este hombre, ¿sabía usted? Lo dice aquí en este mismo capítulo 3. Y desde nacimiento era traído y lo dejaban. No podía caminar, lo traían y lo dejaban allí y le decían, bueno, mira que en la tarde te venimos a buscar. Pedid cuanto recaude mejor. Así estaba este pobre hombre, lisiado de sus pies, cojo de nacimiento. ¿Quién sabe cuántas veces pidió limosna? Y quién sabe cuántas veces Pedro y Juan lo vieron. ¿Saben que a ese templo acostumbraba a ir el Señor? ¿Quién sabe cuántas veces el Señor entró allí? Y como tantas personas durante el ministerio del Señor no se sanaron, este habrá sido uno más que quizás pasó. Digo quizás porque no dice nada la historia y no dice nada la Biblia, ¿verdad? Para que usted en su perspicacia no piense el pastor dijo tal cosa. No, yo digo quizás. Pudo haber pasado. Que el Señor fue al templo como acostumbraba a ir al templo. Usted sabe que el Señor lo acostumbraba a ir al templo. Que quizás lo vio, pero no pasó. Pero ese día en que Pedro y Juan subían al templo a orar, este hombre se acercó como tantas veces o como a tantas otras personas y les pidió algo. Una moneda, por favor. Algo. ¿Se acuerda? ¿Usted cuántas veces se ha acercado gente y le dice una moneda para comer? Hoy en día casi nadie la usa para comer, ¿verdad? Pero pídele una moneda. Y se acercó y le pidió. Y Pedro entendió que ese era el momento de dar su paso. Aleluya. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Lo ordinario se cortó y lo extraordinario comenzó a fluir en la vida de aquellos hombres. ¿Me entiende cómo es? Es muy sencillo. ¿Cuál es el primer principio, hermanos, que encontramos en cada una de estas historias y en muchas otras historias? Debemos tener expectativa. Debemos estar trabajando. Yo crecí en el Evangelio escuchando a predicadores que decían que Dios llama a personas que están ocupadas, no a vagos. No sé si es verdad o no, pero es lo que crecí conociendo esas cosas. Esa frase, célebres, ¿verdad? Pero para cada uno de ustedes que están en esta noche, que están sirviendo al Señor, que están orando, que están unidos en el proyecto de oración y que están orando por personas específicas, tenemos que orar con expectativa de que algo puede pasar. Estás orando por un familiar tuyo que está en la droga, estás orando por un padre, un hijo, una esposa, un vecino que está en problemas de su familia, que su matrimonio está en caos al borde de la destrucción. Estás hablando de alguien que está metido en el alcohol, que no sabe salir, alguien que está con un cáncer terminal. Estás orando, pero ¿cuál es la expectativa que tenés? La expectativa de saber que Dios lo va a hacer, que algo puede pasar, que no podemos perder la esperanza, que tenemos que funcionar. Estoy haciendo esto, estoy sirviendo, me toca la tarea de hacer cosas aquí en la iglesia, de servir. Quizás soy músico, quizás me toca limpiar el templo, no sé, que tengo algo que hacer aquí, pero no vengo creyendo de que ese va a ser toda mi vida. ¿Me entiende? Sino vengo creyendo de que en algún momento Dios va a decir, ya no más
trapear, ya no más tocar instrumentos, ya no más hacer tal cosa, porque tengo mejores planes para ti. ¿Me entiende? Así es como funciona. Es sencillo. No es teniendo cosas extrañas o viendo cosas extrañas. Es teniendo la expectativa de que Dios lo va a hacer. Amén. Creyendo de que Dios lo puede hacer. En este libro Los Hechos, capítulo 12, se lo relato rápidamente mientras los músicos van pasando. Una historia muy conocida. Herodes había encarcelado a algunos, había dado muerto a Santiago y encarceló a Pedro y pensaba hacer lo mismo, sacarlo al otro día y pasarle cuchillo. Pero dice Hechos capítulo 12 que mientras esto sucedía y Herodes estaba planificando todo esto, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Aleluya. ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás clamando? Y el milagro sucedió. Lo sobrenatural sucedió porque mientras Pedro estaba encadenado, preso, un ángel del Señor entró en la cárcel. Vio que en las cárceles generalmente hay esos portones que pesan como no sé cuántos miles de kilos. El ángel, Pedro lo empujó con un dedo, lo sopló y se abrió. Entró allá, lo sacó a Pedro, las cadenas se cayeron y Pedro salió, y cuando Pedro reaccionó estaba en medio de la calle. Opa, dice Pedro, ¿qué pasó acá? Y se fue a la casa de María. Allí habían personas que estaban orando, esa iglesia que estaba orando. Y cuando Pedro golpea la puerta, sale Herodes. Y de tanta alegría cuando escuchó la voz de Pedro, volvió, ni le abrió la puerta a Pedro, ¿verdad? Salió corriendo hacia adentro, es Pedro, es Pedro. ¿Y qué le dijeron los que estaban orando? Estás loca. Si Pedro está preso. ¿Me entiende? ¿Cómo se puede manifestar lo sobrenatural si yo estoy orando y pidiendo que Dios cambie mi hermano, que Dios cambie mi familia, que Dios haga un milagro, que Dios sane el cáncer, que Dios sane el SIDA, que Dios liberte de la droga, y todavía estoy creyendo que eso no puede pasar? Yo tengo que creer que a ese Dios que le pido, Él lo va a hacer. Aleluya, que a ese Dios que yo clamo día y noche va a responder. Aleluya, tengo que creer. Y esa mi fe es lo que activa lo sobrenatural. Mi expectativa y mi fe. Yo creo, no importa. El médico dijo tal cosa. La situación de él es terrible. Está oro y cada vez está peor. Siga creyendo que el Dios nuestro no es como el Dios de los Baales. El Dios nuestro responde por fuego. El Dios nuestro obra cuando hay un hombre y una mujer que claman a Él. ¿Acaso no les hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Pronto les hará justicia. Amén. Pero tenemos que creer. Porque el que pide y duda, dice Santiago, que es como la onda del mar, que va de aquí para allá. Son como las hojas del otoño, que son arrastradas de un lado para el otro por el viento. Hoy creo, mañana no creo. Hoy tengo fe, mañana no tengo fe. Hoy estoy entusiasmado que Dios va a hacer algo, mañana no. Fe es certeza. Hebreos 11:1. Certeza, seguridad. Amén. Aleluya. Certeza que lo que pedí, se lo pedí a Dios y Dios responde. Aleluya.
Y que no importa el tiempo, pero Dios lo va a hacer. Yo sigo creyendo. Pero también fe es convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, no veo nada. Como dice el coro, ¿verdad? Aunque el día sea gris, yo creo que Dios va a hacer la obra. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Jesús. Take the pain away, take the pain away. Still another day. I give you all of my heart.